Bien, pues estamos continuando con nuestras clases de aproximación a la música popular mexicana. Estamos viendo los cordófonos en México y uno de los cordófonos que son muy característicos de nuestra música es el guitarrón. El guitarrón es una de estas guitarras que provienen de la tradición de las vihuelas renacentistas, que son como gorditas. Se recordarán que incluso muchos de esta imitación pues, viene en parte de que los primeros instrumentos de cordófonos eran hechos de calabazas o de algunos caparachos de animales, como en este caso es un caparacho de armadillo, en esta jalanita que es huasteca indígena. Entonces es de esta familia parecida a la vihuela, pero es de un tamaño mayor, más grande. Eh, el tema con el guitarrón es que es un instrumento que fue evolucionando aquí en México. Es un instrumento hecho para dar bajos, pero sí se le conoce como guitarrón mexicano porque esta versión, la del mariachi, es una versión desarrollada por los mexicanos. Uno de los antecedentes o una de las derivaciones incluso eh, directas que ya no persisten más que por algunos coleccionistas que mandan a hacer estos guitarrones es por ejemplo el guitarrón de Górgoro, que es un guitarrón que se utilizaba en la música alteña de la zona de Jalisco, tal vez todavía Michoacán, todo esto. También había otras guitarras de gran dimensión en la zona de Michoacán, pero todas fueron desapareciendo, fueron cayendo en desuso y cayeron en desuso por una parte pues, porque en la región también cayó en desuso la música regional, los constructores dejaron de hacerlo y porque prevaleció después de la segunda mitad del siglo XX pues el mariachi, con esta cuestión de la comercialización así excesiva del mariachi. Entonces, este instrumento, como ya lo saben, y ya les dije, es un cordófono, heredado de estas vihuelas. Es un instrumento de grandes dimensiones porque está hecho para dar los bajos. Tiene la parte de aquí atrás, en donde tiene esta joroba, que también, así se le suele llamar joroba, y ya saben, tiene lo que todos los cordófonos, tiene su tapa superior, tiene sus costillas, tiene el puente que es la parte de mayor resonancia en todo el cuerpo del instrumento, la boca del instrumento que le permite a las vibraciones pues, no ahogarse, salir, el brazo, su diapasón, sus cuerdas, su maquinaria de afinación, como todos los cordófonos. Una característica importante es que no posee trastes, sino que como el violín, por ejemplo, tenemos que a la hora de tocarlo poder escuchar con mucha claridad, tener mucha afinación para poder hacer el acompañamiento. Este instrumento se afina a cuartas, excepción de esta parte de aquí que tiene una tercera, parecido un poco a lo que es la afinación de la guitarra y de casi todos los cordófonos, porque tienes la afinación a cuartas como en una sola posición con dos o tres dedos, estás tocando las escalas diatónicas con mucha facilidad, pero no es un instrumento melódico, por eso tiene en esta parte de aquí una tercera. Vamos a ir descubriendo por qué, porque te va a permitir hacer bajos, pero los bajos característicos de este instrumento que son los bajos dobles. Se dobla el bajo por octavas, ¿sí? Se toca la octava inferior y la octava superior, ¿sí? Entonces eso redobla el cuerpo sonoro, la estructura básica sonora del bajo, de las tónicas y dominantes en la agrupación del mariachi y en las otras agrupaciones. Y recuerden que había otros instrumentos como este guitarrón de Górgoro, estas guitarras de gran tamaño que había para hacer bajo durante todo el siglo XVIII, XIX todavía. Y estas guitarras eran parte de un conjunto de guitarras donde había bajos, tenores, altos y sopranos. Entonces el conjunto, el bajo del conjunto siempre da estas guitarras de grandes dimensiones. Pero si se fijan, al no tener, tiene la panza que le ayuda a tener una sonoridad importante, pero no tiene las dimensiones de un tololoche o de un contrabajo. El tololoche es el bajo y el contrabajo es
todavía más grave que el tololoche y tiene más posibilidades, pues este tiene incluso el brazo muy pequeño, tiene pocas posibilidades melódicas, pero en cambio ofrece unas cualidades tímbricas peculiares, impresionantes, bellísimas. Su sonido es realmente bonito. Entonces es importante poder tener en cuenta esta característica, que es la que le da la amalgama tímbrica a la agrupación de mariachi y a las agrupaciones afines que surgieron durante la consolidación de las músicas regionales en México, después, sobre todo, de la Guerra de Independencia, durante el periodo juarista, esta parte en donde fuimos consolidando nuestra identidad sonora regional. Antes del advenimiento del siglo XX, que fue el boom de otras cosas, ¿no? Que ya iremos platicando. Entonces, este instrumento se afina de la siguiente manera. Aquí tenemos un La en esta parte, que es un La índice 2, perdón, en el sistema internacional. ¿Sí? 2 es el La que está en el primer espacio del pentagrama en clave de Fa. Eso es importante porque casi nadie te lo dice en los tutoriales y es fundamental saber en qué índice estamos. Luego una cuarta arriba está un Re, ¿sí? Este Re ya es índice 3. Luego sigue el Sol, un Sol que sigue siendo índice 3, y luego caemos al Do que está un poco desafinado, al Do, que ya es el Do índice 4, que es el Do de la primer sobrelínea de la clave de Fa, o la primer bajo línea de la clave de Sol, es este Do. Y luego viene se subió un poquito. Y luego viene el Mi, que es la tercera arriba, que es la principal cualidad que tiene este instrumento para hacer los acompañamientos del bajo. Y luego un La, pero que regresa al índice 3. ¿Sí? Este La es un La que está más abajo que el Mi. Si lo vemos así, ya podemos hacer una escala melódica, por ejemplo la diatónica de Do. Tenemos que atinarle a la posición. Ahí está el Do. Entonces ya tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Y aquí pueden continuar Re, Do. Tenemos Do, luego Mi, Fa, Sol. Como pueden ver, es un poquito complicado atinarle aquí a la nota Sol, luego La, tenemos el La, luego el Si, y se acabó el diapasón. Lo que sigue es un Do, que podríamos tener aquí, y baja La. Pero esto cobra importancia a la hora que entendemos cómo se hace el bajo. Este instrumento se toca con una técnica que se llama jaleo. Realmente hay como 3 o 4 técnicas de jaleo, digamos las principales, incluso de abordajes técnicos para el bajo sexto, digo para el guitarrón, porque hay por lo menos 3 métodos, los 3 son buenos, con diferencias de matices en los enfoques, pero tenemos una forma de tocar que es, siempre se tocan dobles cuerdas. Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de jalón que le llaman los músicos de mariachi en su jerga. Este es el jalón. Se puede tocar así, a 2. Luego se puede tocar un poco como cerrando un pomo de mermelada. Y uno un poquito más rústico, digamos más rudo, pero que se emplea mucho para la música, pues cuando se toca durante muchas horas en lugares muy abiertos y que los músicos tienen que estar tratando de que los oigan en medio del jolgorio, que es un poco más jalado. Lo importante es siempre sentir como que hacemos una pinza, eso sí, y no importando cuál sea la técnica que escojan, hay que cerrar para que
podamos hacer bien este jaleo, ¿sí? Pellizcando el instrumento. Se doblan las cuerdas y se hace el jaleo. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta ya esto, tenemos básicamente que podemos tocar las diatónicas de do, pero de esta manera. Hacemos el do, luego el re con dobles cuerdas, tienes el re aquí, y el do pues tienes que subirlo a re. Y luego sigue el mi, tenemos el mi, entonces tenemos la cuerda de re, buscamos el mi. Una vez que encontramos la posición de mi, se tocan juntas. Sigue fa, pues es medio tono arriba. Luego sigue el sol, aquí tenemos la cuerda de sol al aire, pero entonces tenemos que buscar el sol aquí. Y los doblamos. Perdón. El sol ahí está. En estricto sentido, en un sentido melódico, el la seguiría aquí. Doblando con la octava basa aquí. El si se quedaría solo, no hay manera de hacer, quedaría la posición muy amplia. Y el do, en estricto sentido, sería con este do de aquí y su octava basa. Sin embargo, como les he dicho, no es un instrumento precisamente melódico, es un instrumento para dar bajos, para complementar la armonía con el bajo. Entonces, a partir de la se hace aquí. Tenemos el sol con su cuerda sol aquí y su sol aquí arriba. Tenemos el sol y luego el la se hace con tres dobles cuerdas. Y luego el si, pues lo pueden hacer aquí juntos. Hay dos formas de hacerlo. Muchos mariachis lo hacen así para tener mejor tracción de la nota. Aunque yo recomendaría que probáramos también con este tipo de posiciones, ¿no? Y además es muy natural porque al poner el si aquí y al poner el si aquí, si se fijan, este si, para afinarlo queda un poquitito más arriba que este por la naturaleza física del grosor de la cuerda. Entonces les queda cómodo y terminamos con el do. ¿Sí? Así se van estructurando las escalas, o bueno, no las escalas, sino ya hay que recordar que hay que tocar tónica, fundamental, bueno, perdón, tónica y dominante. ¿Sí? O tónica mediante dominante. Entonces hay que ir estructurando estos bajeos, y ya si quieren hacer notas de paso, walking bass, llegar por grado superior o inferior a la nota, pues ya depende de su creatividad, pero hay que ir encontrando esas posiciones con las dobles, con la doble nota doblada a una octava. Ahora, eso es en la técnica tradicional. Este instrumento me ha parecido fantástico en mi exploración con él, porque tiene la sonoridad que tiene, es impresionante. Realmente una riqueza de armónicos, una profundidad, pero a la vez una dulzura tan interesante que bien podríamos entrenar. A hacer cosas como si fuera bajo, poder hacer acordes, por ejemplo, podemos tener el acorde de... hacer estructuras ¿cómo se llama? Armónicas, pueden incluso tocar melodías. Si bien se presenta la dificultad de que tienes si vas tocando la sonando una octava, pues de repente se va para atrás, pero así como curioseando, pues pueden aprovecharlo. Ahí, por ejemplo, tenemos una canción ya solita, una pieza de jazz tradicional que es ¿cómo se llama?
Café Blue de Monjo Santa María sale inmediatamente. Y podrían experimentar tocando melodías en graves, acompañando las piezas, haciendo contracantos, cosas muy bonitas. Y finalmente, pues los acordes que se pueden hacer aquí. Pueden ser muy, muy bonitos. Algunos recursos percusivos, slaps, ¿no? No sé, o sea, la verdad es que el instrumento da para muchísimo más, pero hay que respetar el género, también hay que apegarse al género. Esto fue brevemente la explicación que tengo para ustedes de el guitarrón. Espero que les haya quedado muy claro. Esto es nada más la aproximación ya de manera personal. Vamos a estar viendo con los alumnos todo lo que se refiere ya a la técnica de ejecución, pero quería que lo vieran para que lo empiecen a practicar, a ensayar. Ya saben la afinación, ya saben hacer cómo se hacen las posiciones, que son dobles, la naturaleza del equipo. Entonces, con esto termino el video y les agradezco la gentileza de su atención. Si me hacen favor ya para cortar el video, nada más recordar que tienen que estudiar mucho y que tienen que explorar el instrumento con calma, con paciencia, pero siempre escribiendo con notación musical, haciendo las cosas de manera muy, muy académicamente adecuadas para que el estudio sea efectivo. Eviten orejear, eviten sacar las cosas así como me suena, dejen los tutoriales un poco de lado, vamos a hacer las cosas de manera organizada, por favor. Saludos, que estén bien, hasta luego.